días pasados, la sexta-feira creo que fue, hay un aniversario que tiene que ver con la historia de Brasil, que es muy interesante y que creo que no lo comentamos. No recuerdo si el año pasado hablamos de este asunto. Fue la fiesta de el padre Ignacio Acevedo y compañeros mártires. Ignacio Acevedo fue uno de los primeros jesuitas que llegan al territorio brasilero. Creo que viene en el primer viaje con el padre Nóbrega y el que fue después el famoso Anchieta. Bien, ¿y qué pasó? Cuando llegan los primeros jesuitas, ven la cantidad de trabajo que había aquí, que decidieron, el padre Ignacio Acevedo vuelve a Europa y le pide al Papa San Pío V, cuando uno fala estas cosas y lee que se falaban con San Pío V, qué dicha que tenían de tener papas santos, ¿no? Bien, ¿y qué hace el Papa Santo San Pío V? Le dice, menino, vete por Europa y busca misioneros para Brasil. Entonces recorrió los seminarios jesuitas, que la orden jesuita estaba recién formada, y junta 39 miembros, de los cuales algunos eran sacerdotes, otros eran seminaristas ainda. Y cuando se van ya para venir para Brasil, el Papa San Pío V le regala al padre Acevedo un cuadro, más o menos así de grande, de una copia de la Virgen Salus Populi Romani, que es la Virgen que es la padroeira de la ciudad de Roma, que se venera en Santa María la Mayor. Es una especie de un icono que se parece un poco a la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Más o menos. Bien. Y era un cuadro pintado sobre lámina de bronce, y claro, creo que fue el primer cuadro oficial que venía con la figura de la Virgen. El primer cuadro oficial que viene con la figura de la Santísima Virgen a Brasil. Bien. ¿Y qué pasó? Embarcan en Lisboa para cruzar hacia Brasil. Antes de cruzar el Atlántico, el contingente llega a la isla de Ferro, en las Islas Canarias. Las Canarias son cinco islas que pertenecen al territorio español. Y entonces el padre Acevedo para en la fazenda de un antiguo compañero de él. Habían sido compañeros de estudio en la Universidad de Coimbra. Y este fazendero, bueno, los recibe a todos los jesuitas que iban a ir para Brasil. Y tuve la gracia de visitar la capela donde celebraron la última misa estos jesuitas. Y ahí están enterrados ellos. Cuentan que el padre Acevedo, una vez que hizo ya la consagración, entre la consagración y la comunión, él tiene un éxtasis y Dios le muestra que van a sufrir el martirio. Y cuentan que cuando fue el padre Acevedo a comulgar con el sanguis, mordió el borde del cáliz. Lo mordió con tanta fuerza, en fin. Esto es duro. Lo mordió con tanta fuerza que dice que marcó con sus dientes del terror de ver que iban a ser martirizados. Y comulgó y dejó la marca en el cáliz. Bien, ¿y qué pasó? El padre Acevedo le confiesa, terminada la misa, le dice a su anfitrión lo que Dios le había mostrado. Entonces el anfitrión le dice, menino, quédate, porque sabía que habían piratas franceses, hugonotes. Los hugonotes eran los protestantes franceses, que andaban dando vueltas por ahí. Entonces dijeron, no salgas, no te embarques. Y ya el padre Acevedo dijo, mira,
Si es de Dios, será como Él manda, y pronto. Y se embarcaron y salieron. Una vez que zarparon, detrás de unas montañas, incluso se puede ver el lugar ese todo, estaban los hugonotes esperando que esta gente salga con el barco en dirección a cruzar el Atlántico. Y entonces los interceptan, abordan el barco de donde iban los jesuitas, y los protestantes iban a robar. Pero claro, cuando vieron curas con batinas, dijeron, qué bueno, de paso matamos curas. Y entonces empezaron a matar, mataron solamente los que tenían batina. Y cuando lo ven al padre Acevedo, le dice, dame ese cuadro que estaba. El padre Acevedo se abrazó al cuadro de la Virgen. Y entonces le dice, que dame el cuadro, que lo quiero vender, ¿no? Que no te lo doy, que sí, pronto. Le atravesaron la garganta con una faca. Y lo tiraron al mar, y con cuadro y todo lo tiraron al mar, porque no soltaba el cuadro. Y hay una anécdota que es preciosa. El cocinero del barco no era jesuita, pero cuando vio que todos los que mataban tenían batina, el cocinero vio que había una batina ahí, que era uno de los que se puso la batina y dice, yo también, a mí no me dejen fuera. Y así, bueno, tiene batina pronto. Y se lo cargaron. Porque en principio el contingente eran 39 y fueron 40 los mártires. Y uno de ellos se llamaba, creo que Oscar Torrijos, y era primo de nada más y nada menos que de Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila, en su convento en Ávila, ve en visión el martirio de estos jesuitas. Y les avisa, están martirizando a los jesuitas y entre ellos a mi primo. Entonces, cuando después, al tiempo, llegó la noticia a Europa del martirio de estos jesuitas, ya ellos ya estaban enterados por Teresa de Ávila. Bien, una vez que los ladrones, estos bandidos hugonotes franceses, se robaron lo que pudieron y se fueron, claro, la gente de la isla salió a buscar y a recoger los cuerpos y a dar consuelo a los que quedaron con vida, en fin. La cuestión es que a los muertos los llevaron a la isla de Ferro y los entierran ahí. Y el cuadro, en principio, siguió viaje a Brasil. Y ese cuadro está en la catedral de Bahía. Y yo fui a Bahía y lo busqué y empecé a revolver, a ver dónde está, no se sabe dónde está el cuadro. El cuadro llegó a Bahía, porque incluso en el museo de la catedral, si algunos de ustedes van ahí, hay una pintura en carbonilla de copia de ese cuadro, incluso con el mismo tamaño y todo. O sea, el cuadro llegó a Brasil. ¿Dónde quedó ese cuadro ahora? No lo sé, y si alguien lo sabe, agradeceré que me lo diga. Pero bien, a lo que voy. La historia de los 40 mártires del Brasil se llama. O sea, stricte dicte no eran brasileros, pero venían a trabajar al Brasil. Y fue la primera sangre derramada, de alguna manera, que esa sangre derramada sirvió para que, entre otras cosas, para que nosotros tengamos fe. Porque ellos, esa sangre derramada siempre les repercute. No es sangre vana que se derrama, Dios la tiene muy en cuenta. Entonces, no hay que esquecer, el 15 de julio es la fiesta de los 40 mártires de Brasil. Y además de los 40 mártires de Brasil, hoy estamos celebrando a Santa Sinforosa y sus 7 filios mártires. Mañana vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de la oración, etc. Entonces, ¿cómo es posible que una Mai vea y aliente el martirio de sus 7 filios?
Si eso no es una gracia especial, díganme qué es. Y es el caso de la santa del día de hoy, con sus 7 filhos mártires, y San Camilo, que fue un santo que fundó una orden hospitalaria, se dedicó fundamentalmente a la atención de los doentes moribundos, de los doentes terminales, porque yo siempre digo que aquellos que se ocupan de trabajar en los hospitales tienen un mérito muy grande. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando estamos en un hospital, dejamos la soberbia afuera. Ahí nos encontramos en nuestra propia miseria, ¿no? Y entonces, cuando un sacerdote, es mucho más fácil convertir a una persona en un hospital doente que convertirla en la rúa, o comiendo una carne asada. ¿Por qué? Porque ahí la persona está diciendo, soy tan poca cosa, estoy a depender absolutamente de Dios. Entonces, pedir también los camilianos, yo creo que es una de las órdenes que está en extinción. Precisamente conocí a algunos en la isla de Gran Canaria. Y antes que me esquece, cuando hace un tiempo yo tenía un casal amigo que vivía en Gran Canarias, y le pregunté qué había pasado con el cáliz del padre, que había mordido el padre Acevedo. Y me dijeron que sí, que él estaba en el museo de la Catedral de Gran Canaria. Y fueron, y le dijeron, sí, el cáliz estaba, pero después arranjaron la catedral, el museo, y se perdió en la confusión. Cosas que lamentablemente pasan. Bien, pidamos hoy a los queridos santos mártires, Padre Ignacio Acevedo y compañeros mártires, y a la estimada Sinforosa y filios, que nos fortalezca en la fe. Tener la fe de los mártires, eso es la cosa que debemos buscar, no tener una fe morna. Alguien que muere por Dios es porque tiene una fe de fierro, y debemos tener fe de fierro. Y que San Camilo nos alcance la caridad y la paciencia para atender a todos, y algún día alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima. Sí.